Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A poco más de 4 meses de las elecciones generales, el tema del voto continúa en el nivel de diputados en Cortés y Francisco Morazán y la posible incorporación de representantes de un partido político más en el Tribunal Supremo Electoral dominan desde la semana anterior la agenda política del país. Después de agrios debates el sábado 29 de julio anterior y con el voto en contra del presidente del Tribunal Supremo Electoral, se aprobó el voto con línea continua a fin de facilitar al elector el ejercicio de la marca en la papeleta electoral. La votación quedó 2-1 con el voto en contra del magistrado liberal Eric Rodríguez, en un reflejo de acatamiento a la línea de partido expresada por el presidenciable rojiblanco Luis Zelaya, aunque el funcionario afirmó que actuó apegado al artículo 124 de la ley electoral que no permite el voto en línea continua. Al respecto, el magistrado presidente declaró que él se apega al artículo 124 de la ley electoral que no permite el voto bajo esa modalidad. Lo que sí se permite son marcas individuales a la hora de votar por los diputados. Diputados nacionalistas dicen que la medida facilitará ejercitar el voto considerando las dimensiones del mismo para este proceso electoral, en donde solo en la papeleta de diputados por el departamento de Francisco Morazán se incluyen 230 fotografías que corresponden a cada uno de los candidatos. En esa vertiente, el 26 de julio anterior, la Cámara Legislativa dio luz verde a implementar la línea continua en el voto para diputados de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés en las próximas elecciones generales del 26 de noviembre. Tópico sobre el cual las máximas autoridades electorales consideran que toca decidir al Congreso Nacional, que con su iniciativa de ley tiene la última palabra. No obstante, la enmienda debe pasar una reforma legislativa, ya que se trata de un artículo de la ley electoral y quienes elaboran y trabajan las leyes son precisamente los diputados del Congreso Nacional, que requiere de mayoría calificada de 128 diputados. Libre, en especial a través de las redes sociales, restó importancia a la cuestión y la contextualiza como una campaña más del gobierno para distraer la atención del electorado de problemas económicos e inseguridad que enfrenta el país. De igual forma, hace unas horas, diputados oficialistas, entre ellos Antonio Rivera Callejas, no descartan que en esta semana se discutan algunas reformas políticas que abran paso a nombrar al representante de un partido político más en el Tribunal Supremo Electoral. Marco Ramiro Lobo, magistrado suplente, indicó que aún no se les ha notificado nada, pero consideran que es una decisión que le corresponde al Congreso Nacional. Precisamente fueron algunos medios de comunicación y redes sociales en donde se echaron las campanas al vuelo anunciando la posible designación de un representante de Libre en el Tribunal Supremo Electoral. Aspecto sobre el cual el Partido Liberal no presenta oposición. Según el presidenciable rojiblanco, para él que no se rebajen votos de la bancada liberal, ya que solo son 30 de 128 que integran el Pleno del Congreso Nacional. Para que Libre integre el Tribunal Supremo Electoral, solo se requiere del voto de 86 diputados, y eso lo puede hacer Libre con el Partido Nacional, con quienes ya en el pasado han tenido algunos arreglos, como la integración de representantes en el Tribunal Superior de Cuentas. Para el foro La Entrevista, Amanda Mena y Andrea Hernández. Buenos días, bienvenido a La Entrevista. Hoy lunes 31, último día del mes de julio. Agosto, septiembre, octubre. 3 meses, 26 días para las elecciones generales. Estamos con tres distinguidos invitados, representantes del Partido Nacional, del Partido Liberal y de la Alianza Opositora. Saludo a don Billy Joya Méndola, candidato a diputado por el Partido Nacional de Honduras. Buenos días, don Raúl. Un honor compartir con los panelistas este programa. El secretario general del Partido Liberal de Honduras, el abogado Octavio Pineda. Muchas gracias por la invitación y vamos a discutir temas importantes para el país. También está con nosotros el candidato a diputado y dirigente de la Alianza Opositora, don Gilberto Ríos. Buenos días, Gilberto. Raúl. Muy agradecido por esta invitación. Esperemos que tengamos un buen debate el día de hoy. Bueno, ¿en qué consiste la aprobación de la línea continua en el voto para diputados Francisco Morazán y Cortés? El voto en línea. Don Octavio Pineda.
¿El Partido Liberal estaba de acuerdo con esto o no? No, en primer lugar porque esto es violatorio de la ley electoral y de las organizaciones políticas. Se violentaron ahí artículos como el 124, 173, 174 y 193 de la ley electoral que señalan claramente que el voto debe ser por el nivel de diputados por cada candidato uninominalmente y no se permite lo que se le conoce como la raya. Aparte de esto, cualquier reforma, porque esto necesitaría una reforma de la ley electoral para que pudiera tener validez legal, se violenta el artículo 51, párrafo segundo de la Constitución de la República, que señala que para reformar la ley electoral se requiere la cantidad de 2/3 de los votos de los diputados del Congreso Nacional. Para nosotros esto lo que demuestra es una vez más el poco respeto que tiene el Partido Nacional por la legalidad, por la ley. Está muy enraizado en su ADN el incumplimiento a la Constitución, el incumplimiento a la ley las leyes de la República. Perdón, abogado. Y este es un momento, una característica más de esa actitud que tienen los nacionalistas de respetar la legislación nacional. Poco respeto tienen los nacionalistas para la ley. Poco respeto porque están violentando nuevamente la Constitución de la República, están violentando la ley electoral y las organizaciones políticas. Aparte de eso, se dio una clara muestra que el Tribunal Supremo Electoral no es un organismo independiente, sino que está cooptado por el Partido Nacional con su contubernio con la democracia cristiana, y lo vimos en las declaraciones que dieron los personeros del Partido Nacional, diciendo que la línea o la raya iba porque iba y porque ellos la iban a imponer. Entonces, poco respeto también por la institucionalidad del país, pero esto no nos asombra porque es la característica que ha tenido este gobierno. Bien, don Gilberto Ríos, ¿qué piensan los miembros de la alianza opositora? Usted también es aspirante a diputado de esta situación. Bueno, nosotros nos oponemos en tanto es, sí, violatorio a la ley, pero más bien es como una medida que conduce al elector a hacer una acción muy mecánica, no reflexiva, en cuanto a la escogencia de los diputados. Si nosotros revisamos la historia democrática del país, el hecho de haber incluido votos, fotos en cada uno de los votos, el hecho de haber incluido la marca separada, ya no pegada a un candidato presidencial, sino como una elección diferenciada, la elección del Congreso Nacional, pues aplaudíamos el hecho de que ahora pudiéramos tener, ¿verdad?, esta oportunidad de escoger nuestros diputados. Pero con esta medida es una forma como de coaccionar al elector y obligarlo a votar en plancha. Sin duda, para los partidos grandes, para los partidos fuertes, que tenemos voto en plancha abundante, digamos en el caso de Libre, casi el 85% de nuestros electores votó en plancha en el departamento de Francisco Morazán las elecciones pasadas, es decir, un promedio como de 19, 18 marcas por 23. Y esto nos favorece, digamos, porque podríamos decir a nuestro elector haga una sola línea, pero lo que estaríamos haciendo es validando un procedimiento que, como he dicho, limita y de cierta manera hace una forma como de coaccionar a los militantes para que no escojan, para que no tengan un universo de votantes, sino que se vayan exclusivamente a los que son los postulados por su partido. Obviamente nosotros tenemos un voto duro al que nosotros le pedimos el voto de plancha, porque el sistema de marcas, y eso es bien importante entenderlo para los hondureños, el sistema de marcas hace que cada partido luche porque la mayor cantidad de marcas quede dentro de sus casillas, porque después lo que se suma, lo que hace fuerte el cociente electoral por partido, es esta cantidad de marcas que tiene cada uno. Pero como he dicho, no nos parece antidemocrático, nos parece que ahora van a pedir los nacionalistas el voto de la línea para poder entregar los 50 lempiras o la bolsa solidaria a sus bases, a sus militantes, y por eso no estamos de acuerdo, Raúl. Sí. ¿Cuál es la posición del Partido Nacional, don Billy? Bueno, un par de elementos. Don Gilberto decía que tienen voto duro y que a ese voto duro ellos le piden el voto en plancha o el voto en línea. Contradictoriamente, manifiesta obviamente que es antidemocrático esa petición, y por el otro lado manifiesta que a ese voto duro se le pide el voto en plancha o el voto en línea. Miren, esta acción o esta medida del voto en línea es un voto exclusivamente de partidos.
porque no existe campaña en el mundo que pueda promover un voto en línea ante un electorado abierto en el que votantes independientes, nuevos votantes o votantes que a último momento deciden su voto, vayan a aplicar este voto en línea. Desde ese punto de vista, es un llamado justamente a ese voto duro de los partidos con varios propósitos. Yo le voy a decir algo, y en ese sentido quiero ser objetivo. Si tomamos en cuenta esa papeleta de Francisco Morazán con 230 fotografías, se puede imaginar usted el tiempo que se requiere. Terrible, sí. Para poder meditar cómo sacar 23 marcas de 230 opciones. Habida cuenta que ni siquiera conocemos posiblemente el 95% de la historia de cada uno de los personajes que están detrás de esas fotografías. Voy a irme un poquito más a fondo. Cuando estamos dentro de Francisco Morazán, en zonas rurales, donde nuestra gente es más sencilla y que desconoce aún más la realidad vinculada a quién está detrás de cada fotografía. Pensemos en gente de la tercera edad, con dificultades y con una papeleta de 230 fotografías. Entonces, yo creo que hacer el llamado de ese voto en línea, en primer lugar, favorece la opción del voto duro de cada partido. Eso es indiscutible. Y coincido en este sentido con don Gilberto, que los partidos grandes hacemos el llamado con línea o sin línea. Históricamente siempre se ha hecho el llamado, aunque no funcione. Y el otro tema que es fundamental, ya no solo de cara a ese voto duro de partido, es el tema del conteo. Raúl, en la elección general pasada se procesaron en Francisco Morazán más de 11.100.000 marcas. En aquel momento, si no me equivoco, eran 8 partidos. Y hoy por hoy, los delegados de mesa, que ya a las 4 de la mañana están listos, posiblemente van a empezar a procesar el día domingo por la noche, a las 10, 11 de la noche, la papeleta de diputados, después de la presidencial y después de la del alcalde. O sea, que en una papeleta de 230 van a ser las 4 de la mañana y todavía va a seguir el proceso del análisis de esa papeleta marca por marca. En el momento que los partidos grandes deciden y van, si es la decisión individual, porque hacer el llamado no significa que es una orden, el ciudadano sigue teniendo la oportunidad de hacer su votación en esa papeleta con una marca. Sigue teniendo la oportunidad de hacer su votación con un pequeño cheque. O sea, eso no se ha eliminado. Y esto es una opción simplemente terciaria con el propósito de que si alguien quiere o desea por convicción darle el voto a la planilla completa de los 23 diputados, lo pueda ejercer de esa manera. Don Octavio. Sí, yo creo que todas esas consideraciones que está haciendo nuestro distinguido compañero son consideraciones que debieron haberse hecho mucho antes de entrar en este proceso electoral. Hace un año, cuando se presentaron las reformas electorales por parte de los partidos, que no fueron acompañadas, por cierto, por el Partido Nacional, debieron haberse hecho estas consideraciones y haberse hecho estos cambios, porque esto, como repito y reitero, requiere reforma de la ley electoral y la votación de 2/3 en el Congreso Nacional. Además de esto, aquí hay otro elemento. Los nacionalistas quieren asegurarse que aquellos que por descontento les rayaron los votos en el proceso interno, que fueron alrededor de 200.000 y que por descontento marcaban con una raya todo el voto, sean contabilizados en esta oportunidad, ya que no fueron contabilizados en el proceso interno porque la aplicación de la ley es clara. Entonces, todas estas consideraciones alrededor de que cuánto se va a tomar en cuenta, cuánto tiempo va a tomar la votación, que el voto es rural o que es voto citadino, son consideraciones que debieron haberse hecho con mucho mayor antelación de tiempo y no a 3 meses del proceso electoral. Además, el hecho de que, como dice don Billy Joya, exista la posibilidad de que los ciudadanos todavía marquen individualmente, va a crear confusión.
Yo creo que la ley es clara, la ley señala en estos artículos que yo he mencionado anteriormente que el voto debe ser uninominal dentro de la casilla de cada candidato y como decía don Gilberto, esto le da la posibilidad a los ciudadanos de realmente escoger, de poder ponderar las capacidades, las habilidades, las fortalezas de los candidatos que van en la planilla de diputados y no como se pretende hacer, en el cual van a salir electos candidatos a diputados que ni siquiera son conocidos por los ciudadanos. Entonces, estas consideraciones, muy buenas, pero debieron haberse hecho hace con mucho mayor tiempo. Estamos a escasos 130 días de las elecciones, me parece atropellado y me parece nuevamente violatorio de la Constitución y de la legislación nacional, como es la característica del Partido Nacional en estas elecciones. Dice don Julio Navarro, qué escándalo el voto en línea. En esencia, cada ciudadano puede marcar su papeleta como le parezca, en raya continua o candidato por candidato. Otra cosa, tienen que empezar a explicar a la gente de que el voto en línea solo es en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. En el resto, en los 16 otros departamentos, no hay voto en línea. Eso también van a tener que explicarlo. ¿Es ilegal? No, eso no lo sabía ese detalle. Sí. Yo tampoco. Si eso es así, más confusión todavía. Mayor confusión todavía y se denota mucho más la intención del Partido Nacional. Nacional. No creo que esté esa situación de esa manera. Habría que ver cómo quedó lo vamos a en el acta. Lo vamos a confirmar no creo. con el acta. Solo para... Víctor Valladares, averígüeme ahí para ver, porque esto sí crearía alguna confusión, pero el voto en línea va. Solo contestar tres cosas de una opinión que dio don Billy sobre el tema de que cada candidato va a hacer su campaña. Bueno, en el caso del Partido Nacional nosotros nos hemos enterado que hay como una línea del partido de que los candidatos hagan su campaña en conjunto, ¿no? Pidiendo todos el voto en plancha. Y es muy lógico, pero tal como lo decía recientemente aquí el amigo del Partido Liberal, esto arrastra a personas que nosotros sinceramente como población, ya no solo como partido, ya no queremos en ese Congreso Nacional, el caso de Ramos Soto. O gente desconocida, pero más nos preocupan los conocidos, ¿verdad? Porque ahí está Ramos Soto, que la vez pasada fue muy cuestionado cómo entró al Congreso Nacional, desplazando incluso a una persona que sí había sido favorecido por el voto popular, o este video que incluso se ha hecho viral donde Fito Irías del Departamento de Atlántida reconoce que lleva 9 periodos en el Congreso Nacional. Entonces, más que los desconocidos, nos preocupan los conocidos que de manera irregular vuelven a salir. Nosotros le recomendamos a la población en general, de todos los partidos, que hagan una lista de 23 números, ¿verdad? Y con esa lista usted puede ir viendo a quién es que va a favorecer con su voto. Yo insisto, los que somos miembros de partido, escogimos dentro de nuestra diversidad. En el caso de Libre habían 9 corrientes internas y dentro de esas 9 corrientes salimos 23 electos. Entonces tenemos, digamos, 23 miembros de nuestro partido que nosotros queremos apoyar, pero eso es un criterio partidario, un criterio, por tanto, parcial. El criterio que nos interesa es el criterio de la población que debe escoger dentro de esos 23 lo mejor para este país. Yo creo que estamos coincidiendo, fíjese, es interesante, porque vuelvo a retomar lo que dice don Gilberto. O sea, los partidos estructurados hacemos el llamado para el voto en línea, para nuestro voto duro, pero aquí tienen que haber 2 campañas. ¿A mí de qué me sirve hacer una campaña abierta y general diciéndole al espectro abierto del electorado que aplique el voto en línea, si eso no va a pasar? O sea, hay gente que se reserva el criterio de votar de forma razonada. Sí. Yo como nacionalista lo tengo 100% claro y lo único que me están es dando la facilidad de votar por mi candidato presidencial Juan Orlando Hernández, de votar por mi alcalde aquí en el distrito Tito Afura y de hacer una sola línea en esa última posición y salir inmediatamente del proceso para dejar que el proceso avance y continúe. Pero ¿quiere que le cuente algo, Raúl? Sí. En las elecciones internas, oiga bien lo que le voy a decir, dentro de los mismos procesos internos dentro de nuestros partidos, yo escuchaba comentarios y nosotros teníamos en esa oportunidad interna en Francisco Morazán 3 planillas, éramos 69 y la gente decía, me cuesta poder definir entre 69 y 23 porque no conozco A o B. Ahora, imagínense eso, que es voto duro partidario, cuando está una papeleta de 230 fotografías ante un ciudadano que simplemente va a ejercer su decisión o su derecho constitucional, pero que políticamente no le interesa perder tiempo en lo que es en sí la política. Entonces, va a tener que hacer lo que dice don Gilberto, tomarse el tiempo
de sentarse en su casa a escoger, porque si escoge una más de las 23, toda la papeleta está nula. Sí. De tomarse ese tiempo para hacer ese nivel de selección y poder llegar con su guía, porque va a ser literalmente imposible, con un margen de error muy alto, tratar en el momento de decidir de 230 cuáles son las 23 que va a marcar. Entonces yo creo que al final, efectivamente, habrán dos campañas. Sí. La campaña que tiene que ver con el voto partidario, Sí. que es lógico, es natural, aunque el voto en línea no hubiese aparecido. Igual, los partidos organizados y estructurados lo pedimos siempre lo pedimos. Y usted lo sabe, porque así funciona, así funciona. Por el sistema Por de eso marcas. somos instituciones organizadas. Pero más que todo, también por el sistema de marcas. O sea, porque el problema es que hay que acumular marcas para Sí, lograr un correcto, cociente. lo que dice la ley. Sí, es lo que dice la ley. Si no hubiera un sistema de marcas, digamos, si fuera por votación absoluta, que no es una forma tan democrática, yo sí creo que el cociente electoral incluye a todos los sectores que participan en las elecciones y me parece algo democrático, pero obliga entonces a tener mayor cantidad de número de marcas por partido. Sí, pero es que el asunto aquí no es si los partidos van a pedir el voto en plancha, porque de hecho todos lo pedimos. Sí. Y todos hacemos esas dos campañas que dice Don Billy Joya. Yo retorno, aquí el problema es la constante violación de la Constitución de la República, de las leyes y de las reglas que ya estaban establecidas para este proceso electoral. No es posible que el Partido Nacional, a 130 días de las elecciones, esté cambiando las reglas de las elecciones. Lo mismo hicieron con otras cosas que han planteado como reformas a último momento en la reforma de la ley electoral. Es el hecho de que nuevamente los ciudadanos tenemos que tragarnos el hecho de que el partido de gobierno violenta la Constitución de la República, violenta artículos que ya fueron aprobados por la Congreso Nacional, y además de eso se convierte el Tribunal Supremo Electoral en un poder legislativo, porque quien puede hacer esas reformas es únicamente el poder legislativo. La Constitución de la República señala que es el único que puede crear, interpretar, reformar y derogar las leyes, es el poder legislativo. Y con esta decisión que se tomó en el Tribunal Supremo Electoral, prácticamente asumieron funciones legislativas los dos magistrados que votaron a favor de esa reforma. Entonces, no se trata de que si vamos a hacer campaña o no con respecto al voto en plancha, porque todos lo hacemos. Y los únicos dos partidos que fuimos a elecciones internas reales fueron Libre y el Partido Liberal. Y como señalaba el compañero de Libre, fuimos los que escogimos los 23 candidatos a diputados que realmente queremos que vayan en esa papeleta. ¿Por qué le vamos a quitar a los ciudadanos la posibilidad que dentro de esos 23 candidatos a diputados puedan escoger los que a ellos les parezcan son los que van a ser más representativos de sus aspiraciones y sus inquietudes? Ya me confirmaron, es en todos los departamentos. Sí, Ah, en todo, ok. en general. Igual, pero se presenta igual el problema. Entonces, no se trata de que hagamos o no la campaña para el voto en plancha. Se trata de respeto a la institucionalidad, respeto a la ley y respeto al votante, que es el que al final tiene el derecho de seleccionar quiénes son las personas que lo van a representar en los tres poderes del Estado. Es interesante, Raúl, acotar, porque don Octavio decía, ¿por qué le vamos a quitar el derecho al ciudadano de que vote de forma individual y razonada? Y yo creo que ahí hay un doble discurso, porque no se le está quitando al ciudadano la opción. ¿Tiene doble discurso entonces, Octavio? No, le vuelvo a repetir, yo acabo de notar lo que dijo, ¿por qué le vamos a quitar al ciudadano la opción de votar de manera individual? Y no se le está quitando, la marca sigue, el cheque sigue. Es más, vaya, yo tengo la opción de poner la línea o de hacer las 23 marcas, una por una, en esa papeleta. La opción sigue existiendo tal y como está. Y hace un momento, don Octavio hablaba del tema de las reformas electorales, ¿por qué no se hacen un año antes? Y siempre traslada la situación a mi partido. Y yo le voy a decir detalles importantes, como por ejemplo, el Partido Nacional ha hablado y ha hecho propuestas de reformas a la ley vinculadas al tema de los distritos electorales. Número 1. Hemos hecho también temas de propuestas y reformas de credenciales con nombres y también de ciudadanización de las mesas. Pero ¿qué sucede? Si no se ponen de acuerdo las fuerzas políticas, los proyectos no caminan. Y le voy a poner el ejemplo. A pesar de ello, nuestro partido en la elección interna pasada, fuimos a elección interna con más del 80% de las credenciales con nombre impreso y en papel de seguridad. Y también de los demás partidos. Entonces, cuando estas cosas no se dan, fíjese Inflando bien, los votos. cuando estas cosas no se dan, no es que el Partido Nacional
No quiere. Inflando los votos. Bueno, fíjese que en ese tema yo solo le voy a decir lo siguiente. Para mí, el termómetro más preciso en materia de encuestas de cómo está el escenario político es la elección interna pasada. ¿Por qué? Porque fuimos a ejercer el sufragio. Y el resultado de ese sufragio, independientemente de lo que están comentando, porque podríamos poner videos de todos los partidos y de los reclamos internos vinculados al tema de votos inflados, lo podríamos poner. Y el electorado va a entender que el sistema todavía le falta mucho para tener el nivel que realmente se desea y para reducir ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuál es ese resultado? Óigase bien, aprobado, certificado por el Tribunal Nacional de Elecciones y aceptado por todos los partidos. Vamos a decirlo, aceptado por todos los partidos. Partido Libre, elección interna, 427.600 votos, elección interna. Partido Liberal, 605.550. No, y Partido Nacional... Equivocado con ese dato. Permítame. Y Partido Nacional, 1.149.327. Pero tomando en cuenta contexto, porque son... Ok, entonces, ¿qué le quiero decir? Sí, ahorita le cedo la palabra. Ya en este dato que lo saco de la pantalla del tribunal y que están eliminados el voto nulo y el voto blanco, ese es el resultado del tribunal. Ahora, no vamos a dejar de reconocer lo que Raúl me comentaba al inicio. Y me decía Raúl, ese voto en línea favorece a la Alianza y favorece al Partido Nacional. ¿Y por qué no favorece al Partido Liberal? Yo me hago la pregunta. O sea, ¿por qué se sienten excluidos del tema si usted mismo está determinando de que todos pedimos ese voto en línea, con la línea o sin la línea? No, yo le dije, yo le no dije, nos sentimos excluidos. sí, yo le dije a don Billy Joya que en mi opinión personal, al Partido Nacional, que es un partido más vertical, disciplinado en lo que les dice, y el presidente Hernández tiene 5 meses de andar en campaña pidiendo el voto para todos los diputados. Sí. Él dice en sus campañas, vótenme por todos los diputados para que tengamos un Congreso fuerte. Y los nacionalistas son bien disciplinados, algunos cuestionan eso, pero eso es de toda la vida que los nacionalistas son así. Sí. La gente de Libre pues sacó la segunda votación en la elección pasada, pero ahí vamos a ver, pero para el caso también cité, el Pino, con esto, sus posibilidades, si la gente hace eso, las posibilidades de Rafael Virgilio Padilla van a ser pocas, porque el Pino no creo que va a tener... Y no tiene estructura. Y esto, si lo interpretan bien, tiene que ser alguien... Bueno, el jefe de redacción de aquí me dijo que él iba con un chepe a la elección. Sí. Para decir, por ejemplo, yo voy a votar en Libre por Carlos Aguilar, por Gilberto Ríos, Jorge Cálix. Por el Partido Nacional, Juan Diego, Joya, Wilmer Velázquez, Partido Liberal, Elvin, Mauricio, Fabiola. Pero imagínense el grado de escolaridad de las personas en el interior del país y mucha gente aquí, en Francisco Morazán, para eso. En cambio, si les dicen que en línea va a afectar sin ninguna duda y va a beneficiar a los partidos más fuertes. El Partido Liberal, ¿cómo está en eso? No, nosotros no nos sentimos excluidos. Nosotros pedimos el voto en plancha también. El candidato presidencial, precisamente el día de ayer en Colón y el día de anteayer en Tela, solicitó el voto en plancha para sus candidatos a diputados. Ahora, una precisión, don Billy Joya dijo que sacamos 600.000 votos en las internas. 605.000. Lo corrijo, son 700.621. Y ese es el dato aprobado por el Tribunal Supremo Electoral. Además, estas propuestas de los distritos electorales, las credenciales y lo de las mesas, repito, el Partido Liberal presentó una reforma integral hace más de un año que el Partido Nacional no quiso acompañar. Y lo que han estado haciendo a 3, 4 meses de las elecciones es presentar los puntos que a ellos les favorecen o que creen que les favorecen individualmente. Es correcto. Entonces no vale una reforma que hacemos a 130 días de las elecciones porque me interesa esta y aquella reforma. ¿Por qué no hacemos las reformas integrales tal y como las han planteado Libre y el Partido Liberal y el Congreso Nacional? Porque ahí ya no les conviene. Entonces ese es el problema. Acomodaticiamente mencionan una reforma, mencionan otra y algunas las mencionan por pura demagogia porque saben que no van a ser aprobadas en este momento tan cercano a las elecciones.
Entonces las reformas se plantearon hace más de un año y se plantearon de forma total. ¿Son posibles reformas electorales todavía? El Partido Nacional y sus candidatos firmaron el 2013 un acuerdo en el que dijeron que iban a proceder todas las reformas electorales. El candidato presidencial firmó ese acuerdo y es el primero en incumplirlo, porque no se han producido las reformas, porque no se han contado con los votos del Partido Nacional en el Congreso para que se produzcan las mismas. Primero quiero apuntar algo que decía. Solo quiero preguntarles Sí. a los tres, Sí. ¿son posibles aún reformas electorales? Claro que que de sí. hecho esto es una reforma, ¿no? Claro que sí, que son posibles. Es una cuestión de voluntad política. No la hemos visto de parte del Partido Nacional y sus representantes, tampoco del tribunal en su conjunto. Este tipo de cambios las hace el Partido Nacional, sí, a último momento, porque tienen que enrumbar, ¿no?, el barco. Ellos no tienen voto en plancha, están muy divididos internamente en algunos departamentos, en otros no, por los manejos internos. Entonces necesitan unificar ese voto. Por otra parte, vimos unas declaraciones de Juan Orlando hace un tiempo en el que dijo que no se entiendan con los alcaldes, no se entiendan con los diputados, los que mandó un mensaje bastante negativo a sus dirigentes locales, a sus dirigentes departamentales, casi diciéndoles sáltense a esa dirigencia y vengan conmigo que yo les voy a resolver. Entonces eso todavía generó más división al interno, y esta medida es una medida política hecha a la medida de la necesidad del Partido Nacional, no de los demás partidos. Nosotros no estamos pidiendo la reforma, nosotros estamos pidiendo 23 marcas en el voto duro y las marcas que puedan ser de los candidatos ya en su campaña individual. Hay una reforma que ustedes sí presentaron, que nosotros acuerpamos, que no la escuché mencionar aquí a don Billy Joya, porque no aprobamos la huella dactilar. Por ejemplo, eso es muy necesario, porque hay otra cosa que a mí me tiene un poco extrañado, y es por qué nos hemos concentrado en el debate del voto en línea, si por ejemplo nosotros el jueves pasado presentamos un censo que es todavía más importante. Hay un censo, Raúl, que tiene 1 millón de muertos y tiene 1 millón de personas que son, otros 800,000 que son irregulares, personas que han sido movidas de manera inconsulta de su centro de votación, personas, el propio Registro Nacional dijo que no había entregado 1 millón de tarjetas de identidad. ¿Cómo vamos a ir a elecciones con ese nivel, con ese margen de error? Entonces de repente me extraña que nos concentremos, digamos, aunque es importante por supuesto el debate, en este punto del voto en línea, pero no hablemos de lo principal, es decir, cómo es de irregular el proceso electoral en Honduras, lo que hace que después de las elecciones no haya ninguna confianza en los resultados. Y además, otro tema, no tenemos representante en el tribunal. La principal fuerza de oposición política del país. Pareciera que, ojalá, yo quisiera tener representantes, pero quiero, último, un argumento que quiero rebatir aquí con don Billy, y es que nosotros sí, efectivamente fuimos a votar un poco más de 421,000, algo así en las elecciones. 27,000 en las elecciones internas, pero estamos hablando de un voto coaccionado, es decir, personas que no van a votar porque pueden perder su trabajo, personas que nos decían, el caso del Partido Libre, que no fuimos a votar porque muchos de nosotros, ¿verdad? Yo fui a votar por supuesto, pero muchos de nuestros compañeros no fueron a votar porque los despiden del trabajo, porque los ponen en lista, porque les dicen que no les van a... Le dan la bolsa solidaria. Bueno, hasta eso, ¿no? Porque hay muchas personas de clase humilde que reciben la bolsa solidaria, pero que son de nuestro partido. Entonces, tenemos 400,000 en este caso, pero recordemos que en la última elección Xiomara sacó casi 1 millón de votos, y que el PAC sacó 450,000, 500,000 votos. Es decir, que si nosotros trabajamos bien la alianza, tenemos más de 1,5 millones de votos. No así el Partido Nacional, que también, hay que decirlo, hay una cifra elevada de votos nulos en la elección interna, casi 200,000, y de votos en blanco, que también se especula otros tantos miles. Pero estamos hablando de que es un partido que obliga, digamos, a un sector de la población a favorecerlo. En el caso de las internas vamos a ver qué tal. En las generales no creo que esto se repita. Sí, a mí me parece interesante porque obviamente don Gilberto hace su sumatoria. Sí. Y es correcto. Don Octavio me corrige también con el tema de la sumatoria. Yo doy mis números, pero yo quiero volver al punto. O sea, la madre de todas las batallas ha de ser la elección general. Todos los partidos estamos sometidos dentro de un sistema que sabemos que necesita reformas y que por falta de voluntades políticas no se ha podido avanzar dentro de ese esquema. Desde ese punto de vista tenemos que entender
que el proceso va. Yo quiero recordar las declaraciones de don Manuel Zelaya en su momento cuando dijo, vamos a la elección. Hizo la oferta de ir a vencer al Partido Nacional en elecciones. Y yo creo que todos estamos empeñados en ese proceso. No creo que la discusión y el debate vinculado al tema del voto en línea le reste al proceso, independientemente que pudiésemos que generar el debate desde el punto de vista jurídico. Correcto, y yo creo que es parte de la libertad que cada quien tiene para analizar y exponer sus teorías. Pero a mi criterio, en este caso particular, el voto en línea, ¿verdad?, con o sin esa aprobación, igualmente los tres partidos aquí representados por aspirantes, hemos coincidido que es algo que hacemos todas las elecciones, que lo pedimos al voto duro de nuestro partido, con el propósito de someternos a ese esquema de sistema que define que a mayor cantidad de marcas, mayor cantidad de diputados. Entonces, al final, vuelvo a repetir, pues, empeñémonos en lo que es en sí esa elección que está ya a 120 y pico de días, pongámonos de acuerdo, sentémonos. La historia de Honduras no se termina en 127 días y tenemos que aspirar efectivamente a que eventualmente, con madurez cívica, todas las fuerzas políticas nos podamos poner de acuerdo para cosas tan importantes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la huella, vamos a hablar de la ciudadanización de mesas, vamos a hablar de distritos electorales. ¿Usted está de acuerdo con la huella? ¿Ustedes están de acuerdo? Yo puedo decirle que no me voy a manifestar en ese sentido de manera particular porque es una decisión de mi partido. Ahora, mire, hay un aspecto importantísimo. Fíjense bien, que el Partido Nacional ha promovido, y es el tema de los distritos electorales. Para un diputado aspirante, como lo somos nosotros tres, ser aspirante de Francisco Morazán implica tener que trabajar una campaña difícil, en 840 barrios, sí, 160 aldeas y 27 municipios. Es imposible. 28 con el municipio. Es imposible poder hacer campaña en ese sentido. Es una locura, es un gasto. Y no existe una verdadera atención y proyección. Al final llegamos al Congreso y ¿con quién soy responsable? ¿Con cuál de los 840 barrios? ¿Con cuál de las 160 aldeas? ¿Con cuál de los 27 municipios? Por eso la propuesta de mi partido en su momento para los distritos electorales es algo que tenemos que discutir porque es sano. Al final, si mi sector, supóngase usted, son 20 colonias, un municipio, a ellos voy a tener que deberme. Y ahí voy a tener que mostrar mi gestión legislativa como diputado para llevar beneficios. Porque si no lo hago, no voy a volver a ser votado. Pero esas son cosas que están sobre la mesa y que son fundamentales para el futuro político y el desarrollo Pero que del país. También responden a una tradición política equivocada, porque yo no pienso que los diputados debamos ir a responder a un sector poblacional, eso le corresponde a los alcaldes. Yo creo que hay que superar esto del ser legislativos. Sí, nosotros tendríamos el diputado no puede ir a resolver el problema de una receta médica, por ejemplo, aunque lo hace, pues, pero el tema es cómo está estructurada la política en el país. Nosotros debemos ir a legislar si llegamos al Congreso Nacional. Entonces, esa idea del favor político yo creo que debe superarse también. Y eso sí, en el distrito electoral más parece que está enfocado a eso, como a quién yo le voy a favorecer y no por quién voy a legislar. Y cuando uno llega al Congreso Nacional, si bien llega por un departamento, en realidad llega a legislar por el país, ¿verdad? Entonces yo en eso yo creo que hay que darle más debate al asunto. Además, el problema de los distritos electorales, que también estoy de acuerdo que hay que discutirlo, es el problema de geográficamente cómo se establecen los distritos electorales. Porque si usted lo diseña, el distrito electoral, de determinada forma, va a favorecer determinado partido. En los Estados Unidos, usted nota esto, ellos utilizan el sistema de distritos electorales, pero diseñan los distritos electorales de manera que en determinadas zonas favorece al Partido Demócrata y en otras zonas favorece al Partido Republicano. Pero a veces entonces cambian. La discusión del distrito electoral es importante, pero no es el momento era hace un año. ¿Por qué lo estamos planteando ahora a 130 días de las elecciones? Porque la costumbre nuevamente es hacer las cosas al final del camino, a matacaballo, de manera tal que cuando se legisla de manera equivocada, favoreciendo determinado interés. Todas estas reformas, repito, las hemos planteado anteriormente, el Partido Nacional en alguna ocasión, el Libre en otra ocasión, y el Partido Liberal, como repito, hace más de un año, las presentó todas integralmente.
¿Por qué no se discutieron entonces? ¿Por qué no se aprobaron entonces? ¿Por qué las estamos discutiendo a 130 días de las elecciones? Vuelvo al mi mensaje original, es volver a cambiar las reglas para favorecer un interés particular, que es interés del ciudadano presidente de la República, que como usted bien señalaba, tiene cooptado todos los poderes, sí, al extremo que es el caudillo del Partido Nacional. Ya ni siquiera sus líderes valen para los ciudadanos, porque él pide que se salten a los diputados y que se salten a los alcaldes y que vayan directamente a preguntarle. Después tuvo que corregir eso y ahora después anduvo con la cantaleta del voto en plancha y todo para congraciarse un poco con los que les están concediendo el voto. Pero ya vemos nosotros que en los estadios, en las concentraciones masivas, en los conciertos, hasta con la reciente visita de Ronaldinho, la gente aprovecha para dar un fuerajo, ¿verdad? Es decir, hay un consenso en contra de él. Entonces, si su principal líder tampoco les está granjeando el voto en plancha, ni tampoco el voto por sus alcaldes, vemos que puede ser también un fracaso estrepitoso el Partido Nacional en las próximas elecciones. Permítame, voy a hacer una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Vamos a hablar también, votará el Partido Liberal contra la incorporación de otro partido político al Tribunal Supremo Electoral que tenga un representante. ¿Cuál será la posición del Partido Liberal? Lo que dijo don Gilberto Ríos, la depuración del censo, qué ambiente hay en este momento en la Cámara Legislativa para dar luz verde a estas reformas, de dónde surge un supuesto entendimiento, arreglos entre el Partido Nacional y Libre, porque sería Libre el que tendría un representante. Bueno, es el segundo, en la última elección fue la segunda fuerza, el Partido Libertad y Refundación, y ahora reclama un representante en el tribunal. Una pausa. Bien, continuamos. La depuración del censo. ¿La posición del Partido Liberal cuál es, don Octavio? No, estamos de acuerdo con lo que hemos platicado en el Consejo Consultivo del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido de que es necesario que se depuren del censo todos los fallecidos, el millón de ciudadanos que están fuera del país que siguen apareciendo en el censo. Me parece que a estas alturas del tiempo y después de tantas elecciones es inaudito que todavía tengamos ese tipo de problemas. En la última sesión del Consejo Consultivo, el mismo tribunal y el registro aceptaron que esa depuración no la habían hecho desde hace más de 10 años y que hasta ahora la están haciendo. Y eso tiene una incidencia directa en el proceso electoral y en la elección misma, porque aparecen votando personas que ya están fallecidas. Fíjese que a mí me contó el candidato nuestro una anécdota cuando recientemente viajó a Alemania, hizo escala en Miami. Y dice que se le acercó un ciudadano y le dijo, mire, yo soy nacionalista, le dice, pero esta vez voy a votar por usted, pero le quiero contar que voté en las internas. Entonces dice que el que le dijo, qué bien, bueno, si usted votó en las internas por su partido, está bien. No, le dice, le quiero contar que voté en las internas, pero yo estaba aquí en Miami. Quiere decir que alguien votó por él. Entonces, eso es sintomático de lo que sucede con este 1,5 millones de personas que están en el censo, que a la hora sirve para manipulaciones y para asegurar una votación que tal vez no se ha tenido en la zona. Es indispensable que el Censo Nacional Electoral esté depurado, que no aparezcan los muertos, que no aparezcan los inhabilitados, que no aparezcan ese 1,5 millones de personas que se han ido del país y que vayamos a las urnas solo las personas que estamos en ese censo y que estamos seguros que están en el país y que van a ejercer el sufragio. ¿Cuál es la posición de Libre? Nosotros hemos denunciado permanentemente, ahora estamos en un operativo antifraude a nivel nacional. Hemos distribuido todos los cuadernillos de votación, la población misma, los miembros de nuestro partido y ahora miembros de la Alianza también. Estamos revisando cuadra por cuadra, colonia por colonia, distrito electoral, ¿verdad? Como lo dividimos nosotros, municipio por municipio también, y hemos encontrado un sinnúmero de muertos, ¿verdad?, que aparecen votando efectivamente en las elecciones primarias, en las elecciones anteriores. Nos preocupa, ¿verdad?, porque es un gran número, podría balancear cualquiera de las elecciones, ya sea alcalde, diputado. Bueno, también hubo una denuncia, no recuerdo si fue de un candidato al Partido Nacional, que en las internas se fue a hacer una movilización desde un cementerio, justamente, ¿verdad?, para hacerlo simbólico de cómo los muertos habían definido las elecciones. Y eso
Nos preocupa también porque el registro nacional está coordinado, bueno, está bien por un miembro del Partido Nacional, no habría ningún problema, pero por Fernando Anduray, verdad que es de los principales dirigentes. ¿Por qué ríe cuando que menciona a Fernando Anduray? Me río porque... No, y ahora es carcajada. Sí, es que Fernando Anduray, él que da clase de ética en la Facultad de Derecho y también da clase de constitucional, ¿verdad? Entonces, que ha defendido el golpe de Estado, da clase de constitucional, da clase de ética y está... Un saludo para Fernando, siempre coincidimos en los foros, nos ponen así como a él lo ponen de extrema derecha, a mí me ponen de extrema izquierda y nos quieren ver pelear, pero ya nos llevamos bien de tantas veces que nos hemos encontrado, pero yo hago el reclamo público, pues no puede ser una persona que sea juez y parte, la encargada de la depuración del Registro Nacional de las Personas, porque está justamente de los que más defienden a este gobierno, es sumamente parcial y esto hace que nosotros cuestionemos más el proceso, ¿verdad? Don Billy. Bueno, yo quiero volver siempre al punto de las incongruencias. En el segmento pasado, don Octavio decía que todo este proceso del tema de la línea es para favorecer el interés particular de un partido. Y el doble discurso se da cuando todos aquí, con nuestra propia boca, decimos que pedimos a nuestro voto partidario el voto por esa planilla completa. O sea, que es de nuestro interés. Porque la ley dice a mayor cantidad de marcas, mayor cantidad de diputados. Entonces, por un lado, estamos diciendo que es del interés particular de un partido, cuando al instante estamos diciendo que estamos interesados en el voto por planilla completa, en el voto en plancha, en el voto en línea. ¿Por qué? Porque eso favorece la capacidad de cada partido de llevar más diputados al Congreso. Entonces, nada más quiero hacer ese comentario, porque sí creo que hemos coincidido en algunas cosas y en otras no. Pero en lo que claramente hemos coincidido es que por lo menos los aspirantes aquí representados de 3 fuerzas políticas hacemos históricamente, elección tras elección, llamado a ese voto por planilla completa en cada una de las elecciones, más en la general que en la interna. Don Octavio ponía un ejemplo. Y mencionaba a don Luis Zelaya con un caso en el extranjero de un individuo que le dice que alguien votó por él en la elección interna y decía que era en el Partido Nacional. Ahora, yo voy a trasladar ese mismo ejemplo a la elección general. Vamos a suponer que él sigue en el extranjero y que allá donde está no existe votación. Quiere decir que alguien tiene una copia de identidad y va a llegar ahora, el 26 de noviembre, con una identidad que no coincide con sus rasgos físicos, ni su nombre, ni su fotografía, y ahí están sentados delegados de todos los partidos. Entonces, él se va a presentar con la identidad de Gilberto Ríos y con el físico de Billy Joya. ¿Usted cree que va a poder pasar ese filtro de 10 delegados de 10 partidos con una identidad que no le corresponde? Depende de cómo esté compuesta la mesa. Vuelva a ver lo que le voy a decir. Y tendría que ver, ¿sabe por qué fue el comentario? Que después lo quisieron hacer como que David Matamoros se estaba burlando. El comentario cuando él dice, si no quieren que voten los muertos, manden vivos a las mesas. ¿Y qué quiere decir la palabra vivos? Que yo, como secretario, fíjese bien, como secretario en una mesa, o en la posición que tenga en la mesa, yo tengo la opción de, en el momento que la identidad se presenta, de pararme de la tercera silla que está allá y poder ver la foto de la identidad y la persona que está parada. Pero usted acaba de mencionar justamente el problema. Y puedo impugnar y decir, miren, discúlpenme, esta identidad no corresponde con esa fotografía. ¿De quién son los secretarios de las mesas? Acuérdese que eso es un sorteo. De todos los partidos. De todos los partidos. Y los partidos, como el presidente, y los partidos de maletín también. Como todos los demás. Pero los partidos de maletín están en la mesa. Entonces, vuelvo a repetirles, el proceso tiene que ver con la capacidad que tengan los delegados de mesa para no dejar que nadie se aproveche del sistema y que alguien con identidad falsa llegue a votar. Ya vimos en el periodo pasado que incluso frente a las cámaras admitiendo que habían gente con credenciales de los partidos de maletín que decían que eran miembros del Partido Nacional. Entonces, esos van a permitir que esa tarjeta de identidad que llegue con repetida, fotocopiada, lo que sea, pasen a votar. Entonces, realmente en la mesa electoral también hay que cuestionarla. Pues entonces hay que poner en duda, usted está hablando de expresiones y dijo, ya vimos, sí. Yo vi a Manuel Zelaya Rosales en un video decir que ganó la presidencia con fraude.
Y si él es la cabeza de un partido político, entonces yo como nacionalista me tengo que poner atento. Porque si él sabe cómo se gana con fraude, digo yo, wow, aquí la cuestión tiene que estar en seria. Son declaraciones un poco sacadas de contexto. Él no dijo eso, pero sí admitía que había fraude en las elecciones generales. Eso sí, y eso lo sabemos, pues, pero eso es una tradición, lo que se conoce como elecciones estilo Honduras. Ahora, ¿hacia dónde debemos apuntar? Debemos apuntar a las elecciones, es correcto, las elecciones más transparentemente posibles, pero en las condiciones actuales estamos mal. Estamos muy mal. Cívicamente se requiere que la pero no hay voluntad política, está todo configurado para otro gran fraude electoral. Parte del problema es lo que usted acaba de mencionar. Usted lo mencionó inclusive con nombre y apellido. Partidos de maletín. Sí. Partidos que han sido promovidos por el mismo presidente de la República y financiados por el presidente de la República. ¿Para qué? Para tener el control en las mesas de las credenciales. Porque estos partidos de maletín ni siquiera tienen los representantes suficientes para cubrir las mesas en Francisco Morazán y en Cortés. Don Billy Joya fue candidato de uno de esos partidos de maletín y él sacó mucho más votos que el candidato presidencial, mucho más votos que los miembros que tenían en mesa. Entonces es parte del problema que estos partidos, y mire, nosotros lo vemos en el Consejo Consultivo cada vez que nos reunimos, ahí votan todos los partidos de maletín, los partidos chiquitos, votan detrás de lo que dice el representante del Partido Nacional. Fueron los que hay un control, y digámoslo como debe ser, hay un control del Partido Nacional sobre estos partidos de maletín, y yo estoy seguro que el día de las elecciones ellos van a tener las credenciales de estos partidos pequeños. Fueron los que aprobaron la línea continua, justamente. Claro. Además. Entonces, hablemos las cosas como son. Estos partidos no le garantizan a ningún ciudadano que su voto va a ser respetado, y mucho menos a los partidos. Por eso es que se habla aquí de elecciones estilo Honduras, y por eso es que nosotros hemos planteado que los partidos tenemos que salirnos del registro y tenemos que salirnos del Tribunal Supremo Electoral, y más bien hacerlo un organismo eminentemente técnico. El problema del tribunal y el problema del registro es que los hemos politizado, y eso le ha hecho daño a la democracia hondureña. Y justamente hay otra cosa que el pueblo tiene que entender, que en la medida que no haya democracia, como no lo hubo en el periodo pasado, como no lo hubo en el periodo de elección de Pepe Lobo, es lo que se está permitiendo es que la pobreza y la miseria continúen en el país. Un país con menos democracia es un país con estructuras rígidas de poder que no permiten el desarrollo. Nosotros seguimos en la misma estadística de 7 hondureños de cada 10 en la pobreza, de 4 hondureños de cada 10 en la miseria. Eso no ha mejorado, y ahora ya no podemos creer ni siquiera en las cifras que proyecta el gobierno. Entonces es muy difícil que la pobreza y el subdesarrollo se superen en este país si no mejoramos la norma democrática. Sí, el Partido Liberal, ¿qué piensa de la incorporación de un representante de Libre al Tribunal Supremo Electoral, en caso que esto llegue a ocurrir? ¿Ustedes votarían a favor? En primer lugar, estamos de acuerdo y creemos que el partido o la alianza debe tener un representante en el Tribunal Supremo Electoral, pero hay una cuestión aquí que hay que considerar, y que es precisamente el problema que nosotros le encontramos a la propuesta que ha hecho el Partido Nacional, y es el hecho de que en el tribunal, para que se tomen las decisiones, debe haber un número impar de miembros. Ahorita hay 3 miembros, entonces las decisiones se toman 2-1. Con la reforma que se pretende hacer, o el acuerdo al que supuestamente ha llegado Libre con el Partido Nacional, se incorporaría un miembro más de Libre, pero como se quedaría en un número par, tendría que nombrarse otro miembro para que sea impar. Y la ventaja en esto es que el Partido Nacional va a meter otro miembro más para poder hacer impar este número, y tendría mucha mayor mayoría de la que ya tiene ahorita. Lo que hay que quitar es de la democracia cristiana. Lo que nosotros cuestionamos es el hecho de que el partido de gobierno tenga otro miembro más, y que esa mayoría se amplíe en vez de acortarse, como debería ser lo adecuado. Pero se resuelve fácil, solo es de quitar el de la democracia cristiana. Correcto. Y quedamos impar. Nosotros estamos de acuerdo en que se quite el de la democracia cristiana, que ni siquiera tiene representante en el Congreso. Sí, ¿cuántos votos votó la democracia cristiana en la elección? Como 5,000. 5,000 y pico de votos. Y no tiene representación en el Congreso. Mire qué interesante. O el de la UD, que también ahí hay un representante suplente de la UD, que tampoco tiene representatividad en el Congreso. Ahora, de acuerdo con que hay un representante de Libre, siempre y cuando no se le agregue un número más al del Partido Nacional. Estoy de acuerdo. Sí, le decía el tema del quinto magistrado, que lo mencionaba Octavio. ¿Se puede imaginar usted el nivel de crisis cuando en algún momento histórico, como ha pasado siempre, hoy, a conveniencia política
de X partido. Un segundo partido hace alianza en una votación, aunque otro esté en contra. Mañana, ese mismo que estaba a favor, está en contra. Y luego, cuando ante la vigencia de un proceso electoral en un tribunal donde hay 4 magistrados, 2 están a favor y 2 están en contra. Entonces, ¿qué pasaría? No vamos a elección, porque se trata de un tribunal superior que va a tener que tomar una decisión. La pregunta es, ¿quién tiene ese voto que desempata la decisión de 2 partidos que están uno en contra y otro a favor? Desde ese punto de vista, yo creo que es saludable. Y minimizar, o sea, los partidos pequeños, yo les garantizo a ustedes que si estuviéramos en un debate en países europeos donde el tema de las minorías son altamente respetadas. No, pero ya no existirían. Pero el sistema, entonces hay que cambiar el sistema, Gilberto. Claro que sí, en eso estamos. Entonces hay que cambiar todo el sistema, de hecho. Hay partidos que no deberían existir. Recordemos de dónde viene, óigase bien, es interesante cómo evoluciona la historia política de Honduras. O sea, de dónde viene el tema de la inclusión de partidos pequeños. Pero terminaron siendo partidos bisagra, ¿no? ¿De dónde viene? De forma histórica. Sí. ¿De dónde viene ese tema? Sí. Cuando la Constitución dice que una marca más que la suya, me da privilegio a mí, pero por el tema del cociente, que es una legislación interna vinculada al tema del tribunal, un diputado puede salir con 14.000 marcas cuando otro con 140.000 queda fuera. Esa es la legislación que está vigente. Esas son las cosas, eventualmente, que hay que sentarlas a cambiarlas, pero mientras las reglas del juego sean estas, tenemos que ir a la elección. No, es importante que usted mencione el tema histórico, porque ambos partidos pequeños, antes del golpe de Estado, tenían una razón histórica muy importante de existir. El PINU, por ejemplo, ¿no? Surgió como una alternativa política genuina, auténtica. Hoy ha retomado ese papel, me parece a mí. La democracia cristiana también tuvo un nacimiento bastante, digamos, considerable, importante. Y luego fueron cooptados en su momento, más la democracia cristiana, por los partidos hegemónicos, de tal manera que no ejercían su papel de oposición. Y ahora mismo vemos un sinnúmero de partidos que a mí me cuesta muchísimo siquiera recordar sus nombres, porque no tienen ninguna beligerancia y tampoco no tienen, digamos, mayor participación o representatividad a nivel nacional, que lo que hacen es exactamente seguir los mandatos del partido de gobierno. Entonces eso hace con un contrapeso, una balanza a la hora de las decisiones que obviamente es favorable al poder. Entonces no vamos a tener democracia si nosotros seguimos validando partidos que no tienen ni siquiera representante en la mesa y que su papel en la mesa, como ya lo hemos definido aquí, es hacer el juego de las credenciales para permitir la votación de muertos, de irregularidades, etc. No, necesitamos el voto electrónico, necesitamos que cada vez que una persona ponga su huella digital en una mesa electoral no pueda volver a votar y que además sea un sistema que se pueda auditar por todos los partidos. Yo creo que en eso deberíamos estar de acuerdo, todo es algo muy elemental. Sí, claro, lo que no hay, Raúl, es voluntad. Y entonces va a ganar el Partido Nacional y van a decir que Putin y los rusos se involucraron en la elección. Eso es Trump, eso es Trump. O sea, vuelvo a repetir. Y el Partido Liberal, ¿cómo quedó con Mapa Soluciones? Porque don Luis Zelaya, el candidato del Partido Liberal, dijo que si Mapa Soluciones estaba involucrado, no iba a reconocer la elección. Mantenemos la posición. No van a reconocer la elección. Mapa Soluciones tiene que salir completamente del proceso. Aquí ando precisamente. Es que la semana pasada decían que ya lo habían sacado. La denuncia que presentó el Consejo Nacional Anticorrupción ante el Ministerio Público. Hay 20 irregularidades que esta empresa ha cometido reñidas con la ley. ¿Cómo va a ser que en el proceso electoral hondureño una empresa que está vinculada directamente con el jefe de campaña del Partido Nacional, que era su asistente cuando trabajaba en el INSEE, en función de Luis Zelaya, y además de eso, permítame terminar y ustedes después toman la palabra. Bueno. Entonces, ¿cómo va a ser que esta empresa vinculada con el gerente de campaña del Partido Nacional, denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción por irregularidades cometidas con respecto a la ley de contratación del Estado, una empresa que ni siquiera estaba registrada en la ONCAE, una empresa que representa a una persona, una empresa que fue contratada 20 días después de crearse, era una empresa de maletín, y que su único contrato en toda la existencia de la empresa ha sido con el Tribunal Supremo Electoral, una empresa que es responsable de que se haya caído el TREP el 2009, una empresa que el 2013 fue cuestionada también
por los resultados Don que Octavio, transmitieron. y disculpe que lo interrumpa, pero es que es grave lo que usted dice cuando dice que se cayó el tren, porque si nosotros revisamos la inversión que se hizo Así en es. eso y la pérdida, Así y es. también se cayó también los sistemas que contrataron es. ahorita para las internas. Se cayeron. Y además se invirtió una gran cantidad, Una 60 millones en comprar unos escáneres que al final no se utilizan. funcionaron, No, sí. no funcionaron porque nunca nos llamaron a los partidos a que verificáramos Esa es el la software. administración del Partido Una Nacional. empresa que quiere mantenerse en el tribunal y yo me pregunto, ¿cuál es la insistencia del Partido Nacional de querer dejar esta empresa siempre dentro del Tribunal Supremo Electoral, si en el mundo hay miles de empresas que pueden cumplir una función mejor que Mapa Soluciones? Y nosotros queremos ser reiterativos en esto. No vamos a aceptar resultados que sean transmitidos, tabulados o manejados por Mapa Soluciones. Esta empresa debe salir completamente del esquema electoral. Así es, de Yo acuerdo. creo que lo ¿Están de fundamental... acuerdo? Claro que estamos de acuerdo. Sí. No nos parece el tema toral. Hemos hablado del censo como tema principal a nivel es de uno de los alianza, elementos. pero es un elemento también, no nos parece que debe estar ahí. Sí. Yo creo que si bien es cierto, todos reconocemos que el sistema tiene sus bondades y tiene sus defectos, hay puntos de coincidencia, Raúl. Y cuando Octavio decía, no vamos a aceptar la resolución de un tribunal superior electoral, no se trata de aceptar si lo que transmite o no transmite alguien salió bien o salió mal, porque la voz del tribunal es la voz de esa máxima autoridad. Ahora, los partidos tenemos otros recursos, y esos recursos se llaman copias, en cada una de las mesas que están vinculadas al resultado. Porque ¿cómo voy a ir yo el día de mañana a decir que no está el sistema adecuado, que no está la votación correcta, si no tengo mi acta, copia de partido, para poder demostrar que eso sucedió? Porque siempre unos ganan y otros pierden. Y yo lo único que puedo decir en favor de mi partido es que esa elección interna que recientemente pasó, y no lo digo por descalificar, Gilberto, mire, yo fui a mi centro de votación con toda mi familia, y no lo voy a mentir, me demoré 1 hora, Sí, 20 bastante minutos voto. en poder llegar a ejercer el sufragio. Sí. En la medida que yo hacía cola enfrente, tenía la urna de libre, y no le digo que sea la generalidad, pero en esa hora 20 llegó una persona. Partido Liberal tenía su fila también a un nivel mucho más bajo que la nuestra, y por eso yo les decía que el termómetro más preciso de cómo está el electorado, independientemente de que dice Gilberto, que la población grita una cosa y otra, es la elección interna. Y esa votación, independientemente de votos nulos y votos en blanco, favorecen al Partido Nacional. ¿Por qué favorecen al Partido Nacional? ¿No mira usted una contradicción cuando decimos que hay un grupo de la población, como ustedes dicen que es la mayoría, que dice fuera aquí, fuera allá, y que cuando vamos a elección interna están favoreciendo al Partido Nacional? es que y no la votan. gestión de Juan Orlando Hernández. No Se lo voy a votan decir por qué. internamente. Mire, ve, hace poquito miraba aquí en el cambio, Raúl, y esto es como un testimonial, un spot de Parques para una Vida Mejor. Ayer tuve la oportunidad de ir a sentarme en un parque de esos con mi esposa, me fui a sentar ahí. Se sentía como en Disney yo World. yo me quedé impresionado. Yo me quedé impresionado de ver el rostro de los niños. ¿Sabe por qué? Porque yo me hago la pregunta, ¿y por qué antes no se le había ocurrido a alguien hacer 18 o más parques? 21 son. 21. Y le voy a decir algo, miren, estos niños ¿cómo vivían? Estos niños vivían en sus barrios y colonias, encerrados en sus casas, por el tema de la inseguridad, que es un fenómeno social de 3 décadas, y que hoy por hoy entran a un lugar seguro, donde la abuelita, donde el papá se sienta, y los niños, así como lo mirábamos ahí en el spot, con libertad, se distraen y luego regresan a su casa. Posiblemente los papás no tienen empleo, pero miren, el tema de la seguridad es un tema de salud. Por eso, el Organismo Mundial de la Salud es el que define Sí, que claro. la tasa de seguridad aceptable en materia de homicidios debe ser 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 53 más o menos. Ok, y Está la bien. pregunta, 8 años, permítame, 8 y años la de gobierno. pregunta es ¿de dónde venimos? 8 años de ¿Y gobierno. quiere que le diga ahora cuánto se incrementó en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales? Y también en el Porfirio Lobo Sosa, no nos vamos a engañar. Pero le voy a decir lo siguiente. ¿Cómo abandonaron a Porfirio? Me da El pesar, único ¿verdad? presidente. Lo han oiga bien abandonado, que lo voy a decir. olvidaron al pobre Porfirio. Permítame, el único presidente
que ha tenido la capacidad de poner la brújula en el norte correcto y que ha reducido de 89.5, que fue lo que él recibió, a 53.7, es Juan Orlando Hernández. Porque todo el resto anterior consumió más de 54.000 millones de lempiras en seguridad para simplemente coronarnos como el país más inseguro del planeta. Entonces, lo que no pueden aceptar es que Juan Orlando en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de seguridad, ha tenido resultados, que queda mucho por hacer. Ya lo dijo usted, Gilberto, de 53 a 7 queda mucho por hacer, pero nunca antes un presidente había tenido la capacidad de poner la brújula en el norte correcto. Te voy a decir de dónde venimos, y con datos no del Partido Nacional ni del gobierno, sino con datos de organismos internacionales. En el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, el nivel de pobreza era del 57%. En el gobierno de Juan Orlando Hernández es 67%. Tenemos 42% de la población que vive en pobreza extrema. Maneja alrededor de 1.500 millones de la famosa tasa de seguridad, de la cual no le da razón a nadie por la ley de secretos oficiales. Y el problema de seguridad no se ha resuelto en el país. Y la gente está votando por eso. Eso es falso. Qué raro, que la gente esté votando por un presidente. Se ha dedicado el presupuesto de la República a ser preventivos, a ser reactivos y no preventivos. Y cuando habla de las votaciones, si Juan Orlando lo que tiene es un 30% del electorado, es un tercio del electorado. O menos. Hay 2/3 del electorado que votan en contra de Juan Orlando Hernández. Vamos a la elección. Juan Orlando Hernández no va a pasar de ese 30%. Y eso es lo que lo tiene preocupado. Y por eso es que han promovido estas reformas de la raya continua y otras cosas que quieren que le favorezcan, porque saben que la elección de aquí a noviembre la van a perder. Porque Juan Orlando no crece, es el candidato que no crece. 52% del electorado no ha decidido por quién votar, pero ya decidieron por quién no votar. Sí. Y decidieron no votar por Juan Orlando Hernández. Esa es la realidad de Honduras y esa es la realidad electoral. Estamos fregados los nacionalistas. Yo con esto de los parques, yo quiero decir algo. Si hay una política que para mí ha fracasado mucho y que le está costando muchísimo al país, es la política de seguridad. Y de ese casi cuánto del presupuesto nacional, más del 50% del presupuesto electoral nacional, se invierte en armas, en más cuerpos militares, en más cuerpos de inteligencia, un aparataje, y prácticamente nada se invierte en prevención. Si invirtiéramos ese presupuesto en parques, Honduras entero sería un parque, ¿verdad? Y yo creo que algo en contra de la violencia tiene que haber para estos muchachos de los barrios marginados. Algo tiene que haber para ellos, programas que los conduzcan, que los encaucen. ¿Pero parques positivos? El otro, no, los parques son positivos, claro. No, es que no vamos a negar que si se construyen cosas son positivas. Pues, yo estaba encantado con las obras de Tito Afura. Lo que pasa es que de repente vemos que la capital es disfuncional. Hace 8 años, la capital está completamente destruida. Ojalá que gane quien gane, siga haciendo los parques también. Sí, exactamente. Gane quien gane. Lo que es positivo sí puede. Que olvidemos lo de antes, que es que el nacionalista o el liberal, eso no se sigue. Eso dañó mucho a Honduras. Pero es más importante, crédito a Orlando, que fue el primer presidente. Más importante crear fuentes de trabajo. Claro, por eso. Démosle crédito a Orlando. Fue el primer presidente que dijo, vamos a hacer parques. ¿Para qué? Sí, y es un proceso, porque lo que pasa es que todos los lugares. Nos interesa más que se desarrolle el país. Pues, o sea, nos interesa, hay temas más prioritarios sobre los que no sea. Pero puedo hablar de eso. Se maquilla mucho. No, hay mucho subdesarrollo en Honduras como para intentar defender. Puedo hablar de educación, puedo hablarle de seguridad. ¿Sabe que Honduras, y esto es un dato también del organismo internacional, es el país más desigual de América Latina? Eso es lo que hemos logrado en 8 años de gobierno nacionalista. Hay que abrir los ojos también. Estamos fregados entonces. Estamos bastante mal. Estamos bastante mal. Porque ese millón, casi 200.000 votos que obtuvo Juan Orlando Hernández, prácticamente, según el criterio de ustedes, independientemente que aceptan el resultado de los 700.000 liberales y los 400.000 de libre. Con el contexto que yo le di. Recuerde que nosotros sufrimos asesinato político hace 6, 5 años, todavía en las últimas elecciones. Es decir, hay un voto coaccionado no solamente por el tema laboral, sino también por la vida. Hay gente que no... Pero en la general ya no se manifestaría, según usted. No, claro que no, y en las generales vamos a ganar, en eso no tenemos ninguna duda. Ya todo está dicho, pues. Claro que sí, claro que sí. Yo respeto su criterio. Y no lo vamos a perseguir en el gobierno, no va a haber... ni torturas ni nada de eso para la oposición política, al contrario, ¿verdad? Vamos a tratar de respetar, así como lo hizo, yo no fui parte del gobierno del Poder Ciudadano, pero supe que en el gobierno del Poder Ciudadano no hubo persecución contra la oposición, y eso también hay que esperar del gobierno de la Alianza. ¿Está bien? ¿Por qué Juan Orlando debe seguir de presidente de Honduras? Mire, yo le voy a decir algo, y yo me hacía una pregunta anoche.
¿Cuáles son las características? Y esto ya no tiene que ver, y ojalá que no se tome porque yo represento al Partido Nacional. ¿Cuáles deberían ser las características del próximo presidente de Honduras? Y yo escribí algunas cosas. Y yo le voy a dejar a la audiencia de la entrevista con Raúl Valladares que encasille tanto al candidato de la alianza, que es Salvador Narrala, al candidato del Partido Liberal, que es don Luis Zelaya, y a mi candidato en este caso, que es Juan Orlando Hernández. Entonces yo digo, el próximo presidente de Honduras tiene que ser un hombre serio, responsable, franco para decir cuando haya que decir las cosas, valiente, importantísimo, porque Juan Orlando Hernández fue el primer presidente que tomó el toro por los cuernos para combatir frontalmente el crimen organizado del narcotráfico. Tiene que ser coherente, que lo que piense, lo que habla, sea lo que diga. Tiene que ser humano, tiene que ser cercano a la gente, tiene que ser honesto, tiene que ser realista y tiene que ser líder. Y cuando hablo de líder, yo quiero decirle que se necesita algo más que el hecho que yo me levante hoy diciendo que quiero ser presidente, porque tengo que tener una trayectoria. Y en este sentido, creo que Juan Orlando, estoy convencido, no es un político improvisado. Quiso, fíjese bien, ser diputado y fue diputado. Quiso ser secretario del Congreso y fue secretario del Congreso. Quiso ser presidente del Congreso y fue presidente del Congreso. Quiso ser presidente y fue presidente. ¿Y sabe qué? Lo ha logrado todo a la primera. Y hoy quiere ser el primer presidente reelecto en Honduras y va a ser el primer presidente. Entonces, vuelvo a repetir. Si nosotros enmarcamos quién debe ser o qué características debe tener un presidente que ame a Honduras, que haga las cosas más que estar proponiéndolas, o simplemente criticar y nunca decir cómo hacerlas. Entonces al final no le voy a responder por qué Juan Orlando debería ser el próximo presidente. Me gustaría que la opinión pública pudiera enmarcar y decir, de todos estos 10 candidatos, porque al final son 10 partidos, quienes tienen las características, el liderazgo, el valor, la integridad de poder sacar a Honduras adelante. Yo les recomiendo... Yo le recomiendo a Billy que haga campaña por él, más que por Juan Orlando. ¿Y por qué Salvador Narrala debe ser candidato de la alianza? Debe ser el presidente de Honduras. Sí, porque, bueno, representa a todo el sector, digamos, de la oposición política del país. ¿Escuchó sí, lo que la piensa característica don Billy Joya de por qué Juan Orlando debe seguir como presidente? ¿Por qué debe ser Narrala el que sustituya a Juan Orlando, Gilberto? Bueno, porque representa a todos los sectores de la oposición política del país, ¿verdad? Porque vamos en una especie de fórmula de alianza donde están para nosotros las personas más comprometidas con el desarrollo de Honduras, las personas que hicieron un buen papel también durante el gobierno del Poder Ciudadano y porque Honduras necesita un cambio radical del curso que nosotros estamos llevando. Hay muchas cosas que cambiar en Honduras para dejar de ser el segundo país más pobre de toda América Latina. ¿Es Narrala esa alternativa? Es Narrala y todo el equipo, porque no solo es Narrala, es Xiomara, es el presidente Zelaya. Aquí nosotros no pensamos tanto en individuos, aunque sin duda Narrala es un individuo excepcional. Bueno, lo conoce toda la población hondureña porque ha logrado mantener sus empresas, programas de televisión por muchísimos años, porque tiene un ritmo de trabajo extraordinario y porque tiene la capacidad, pero además lo acompaña un estupendo equipo de trabajo que es lo mejor de varios partidos de oposición que estamos integrando la alianza. Por eso creemos que Narrala es la alternativa por la que el pueblo debe votar. Bien, gracias a don Gilberto Ríos. ¿Por qué debe ser Luis Zelaya el próximo presidente de todos los hondureños, abogado Octavio Pineda? Fíjese que todas esas características que mencionaba don Billy Joya son las que definen precisamente a Luis Zelaya. Es una persona íntegra, es un hombre que no tiene complicidad con el pasado, no tiene complicidad con el narcotráfico, no tiene complicidad con el latrocinio que ha sufrido el Estado, es un hombre respetuoso de la ley y de la Constitución, es un hombre que tiene una propuesta clara, fresca, nueva, posible, alcanzable, es un hombre que no ofrece persecución, no ofrece odio, no ofrece populismo ni de izquierda ni de derecha, sino que es un hombre de centro, un hombre que sabe lo que necesita el país, un hombre que está comprometido a cambiar el país, que dejó lo que tenía, que era muy cómodo, porque vio la necesidad de que el país tuviera un verdadero liderazgo, no un liderazgo impuesto, no un liderazgo cooptado, no un liderazgo comprado, sino un liderazgo legítimo. Y eso es lo que el liberalismo vio en él y por eso lo vimos
como candidato del Partido Liberal, y por eso los ciudadanos de Honduras el 26 de noviembre, que quieren que realmente exista un cambio, que el país sea diferente, después de 8 años de gobierno nacionalista, lo representa Luis Zelaya. Y estoy seguro que los ciudadanos, haciendo esa decisión consciente de todos los partidos, liberales, nacionalistas, independientes de la Alianza, van a votar por Luis Zelaya este 26 de noviembre. Nos vamos, Billy. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, por esta participación. Yo simplemente quiero dirigirme a nivel nacional a mi partido, a poder estimular y decir que vamos en este próximo proceso por esa papeleta presidencial, por el mejor presidente y candidato que en este momento tiene Honduras, Juan Orlando Hernández, que vamos por nuestros 298 diputados y que también vamos por planilla completa en cada departamento por los diputados del Partido Nacional. Muchísimas gracias. Gracias a don Billy Joya Méndola, candidato a diputado por Francisco Morazán del Partido Nacional. Don Gilberto Ríos, candidato a diputado por la Alianza aquí en el departamento de Francisco Morazán. Bueno, primero agradecerle, Raúl, la invitación, decirle que admiro mucho este programa porque usted deja hablar a los invitados y eso es bien importante. Sí. Luego enviar un saludo a los estudiantes del MEU. Libre no está detrás del MEU. Yo creo que el MEU está delante ahorita de todas las luchas sociales y políticas del país. Importante lucha que están sacando. Enviar mis condolencias a la familia de un dirigente de Libre que falleció en el departamento de Intiucá, el padre Celso Sánchez, falleció anoche. Estamos muy apesarados, con él fundamos también el Frente Nacional de Resistencia Popular y él es el coordinador del municipio, y decir que estamos muy alegres por el triunfo de la constituyente en Venezuela, lo que ha respaldado todo este proceso de cambio en América Latina. Gracias, Raúl, por la oportunidad. Gracias, Gilberto. Listo. Abogado Octavio Pineda, secretario general del Partido Liberal de Honduras. Agradecerle la oportunidad de estar aquí, dirigirnos al pueblo hondureño, con distinguidos compañeros del panel, decirle a los ciudadanos que Honduras necesita un cambio que sea verdadero, un cambio real, un cambio genuino. Ese cambio genuino lo representa Luis Zelaya. Nosotros estamos seguros que lo vamos a hacer presidente el 26 de noviembre. Vamos a contar con una mayoría en el Congreso que le va a permitir legislar. Vamos a ser respetuosos de la ley y de la Constitución y vamos a asegurar el bienestar para los ciudadanos de este país. Wow. Muchas gracias. Bien, gracias a todos por habernos permitido ingresar a sus hogares. Les deseo una muy buena semana. Hoy estamos cerrando el mes de julio. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.